El sol de Madrid comenzaba a ocultarse tras los edificios del barrio Salamanca, cuando la familia de mi prometido, Alejandro, se reunió en la terminal privada del aeropuerto de Barajas. El viaje a la Toscana había sido planeado durante meses, y todos rebosaban de emoción, tomándose fotos junto al reluciente avión privado que llevaba el escudo familiar de los Mendoza, una de las familias más adineradas de España. Intenté mantenerme al margen del grupo, esperando evitar llamar la atención. A pesar de llevar 2 años con Alejandro, su madre, doña Mercedes, nunca había ocultado su desprecio hacia mí. Desde nuestro primer encuentro en el restaurante Botín, donde ella examinó mi ropa con desdén y apenas probó la comida cuando supo que yo era maestra en un colegio público de Vallecas, supe que jamás me aceptaría. Vi cómo se acercaba con aquella expresión que ya conocía demasiado bien. Llevaba un traje de Balenciaga impecable y joyas que probablemente costaban más que mi sueldo de 1 año. Intenté prepararme mentalmente, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de suceder. «Alejandro, cariño», dijo con voz melosa, ignorando completamente mi presencia. «El piloto dice que estamos listos para embarcar». Luego, como si apenas notara que yo estaba allí, añadió: «Ah, Carmen, casi me olvido. Tenemos un pequeño problema con el equipaje». Alejandro, distraído con su primo Javier, apenas nos prestaba atención. Mercedes aprovechó ese momento para inclinarse hacia mí y susurrar: «No vas a venir con nosotros». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. «¿Perdona?». Fue entonces cuando elevó la voz, asegurándose de que todos los presentes pudieran escucharla. «Dije que no vas a venir con nosotros, querida. Este viaje es para la familia Mendoza, para personas que entienden lo que significa pertenecer a nuestro círculo». El silencio cayó sobre el grupo. Todos se detuvieron, observándonos. Incluso los empleados del aeropuerto parecieron contener la respiración. «Mercedes», logré decir. «Alejandro me invitó. Tengo el pasaporte y todo listo». Su risa resonó como cristales rotos. «¿De verdad creíste que te permitiríamos contaminar nuestra tradición familiar? Una maestra de Vallecas, hija de un fontanero y una limpiadora. No entenderías ni la mitad de las conversaciones que tenemos». Cada palabra era como una bofetada pública. Vi a Alejandro acercarse, confundido por el repentino silencio. Su hermana Sofía miraba al suelo, avergonzada pero sin atreverse a intervenir. Su padre, don Francisco, permanecía impasible, como siempre, escudado tras su periódico El País. «Madre», intervino Alejandro, «¿qué está pasando?». Mercedes se giró hacia él con una sonrisa ensayada. «Estaba explicándole a Carmen que este viaje es solo para la familia. Tú mismo dijiste que queríamos intimidad para discutir los detalles de la boda en Villa Cortese». «Yo nunca dije eso», protestó Alejandro, pero su voz carecía de convicción. Siempre había sido así, valiente cuando estábamos solos, pero incapaz de enfrentarse a su madre cuando ella ejercía su poder. «No importa», dije, intentando mantener la compostura mientras sentía decenas de miradas clavadas en mí. «Comprendo que es un viaje familiar». «Exactamente», exclamó Mercedes, como si yo hubiera confirmado su punto. «Una chica tan simple y pobre como tú nunca podría apreciar la colección de arte renacentista que vamos a visitar, ni entendería la importancia histórica de las propiedades de los Mendoza en Italia. Estarías completamente fuera de lugar». El calor subió a mis mejillas mientras la humillación se expandía por mi cuerpo como veneno. Había soportado comentarios similares durante 2 años, pero siempre en privado. Nunca así, expuesta ante todos como un objeto de burla y lástima. «Mercedes, por favor», murmuró don Francisco sin apartar la vista del periódico, su única y débil intervención. «Por favor, ¿qué, Francisco? Sabes que tengo razón. Esta chica nunca será una Mendoza. Alejandro está cegado por lo que sea que vea en ella, pero nosotros tenemos que mantener ciertos estándares». Vi la indecisión en los ojos de Alejandro, ese momento crucial en que debía elegir entre su madre y yo. Y lo vi dudar. «Carmen», dijo finalmente, «quizás sea mejor que... Quizás mi madre tiene razón, y este viaje debería ser familiar. Te llamaré cuando lleguemos, ¿vale?». Algo se rompió dentro de mí. No fue solo la traición de Alejandro, sino la comprensión repentina de que este patrón se repetiría por el resto de mi vida si me casaba con él. Siempre sería la intrusa, la que no pertenecía, y él nunca tendría el valor de defenderme. «Por supuesto»,
respondí con una calma que no sentía. Disfruten de su viaje. Me di la vuelta con toda la dignidad que pude reunir. Cada paso hacia la salida de la terminal se sentía como si caminara sobre cristales, consciente de los murmullos que surgían a mi espalda. No lloré, no corrí. Mantuve la cabeza alta mientras atravesaba las puertas automáticas y el aire caliente de julio me golpeaba el rostro. En el estacionamiento, me senté en mi viejo Seat Ibiza y contemplé el edificio reluciente del aeropuerto. Solo entonces, protegida por los cristales tintados, permití que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Una rabia profunda y ardiente que nunca había experimentado. Encendí el motor y salí del aeropuerto, dejando atrás el avión privado y a la familia que nunca me había considerado suficiente. Pero mientras conducía por la M40 hacia mi pequeño apartamento en Vallecas, algo cambió dentro de mí. La humillación comenzó a transformarse en determinación. Recordé algo que mi padre, con sus manos encallecidas por décadas de trabajo honesto, solía decirme: Carmencita, en esta vida hay quienes nacen creyendo que son mejores que los demás, pero cuando alguien te trata como si fueras menos, es cuando debes demostrar exactamente quién eres. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Doña Mercedes Mendoza acababa de cometer el error más grande de su vida al subestimarme de esa manera. Mientras las luces de Madrid brillaban a mi alrededor, una idea comenzó a formarse en mi mente. No sería una venganza impulsiva, sino algo calculado y paciente, porque si algo había aprendido en los barrios de Vallecas, era que la justicia llega cuando menos se espera, y que incluso las personas más poderosas tienen secretos que prefieren mantener ocultos. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Mercedes resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Una chica tan simple y pobre como tú. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana de mi pequeño apartamento en la calle Payaso Fofó. Las luces de Vallecas brillaban bajo un cielo sin estrellas, opacadas por la contaminación lumínica de Madrid. Preparé un café en la cocina y me senté en el sofá desgastado que había heredado de mi abuela Pilar. Sobre la mesita descansaba una foto de Alejandro y yo en Peñíscola, el verano anterior, sonriendo frente al mar. La tomé entre mis manos y la observé detenidamente. ¿Cómo había sido tan ciega? 2 años soportando desaires, comentarios mordaces y miradas de desprecio, convenciéndome de que con paciencia y amor lograría ganarme el respeto de los Mendoza. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. Lo siento mucho, Carmen. Mamá puede ser difícil, pero te quiero. Hablaremos cuando regrese. Ni siquiera una llamada. Un simple mensaje. Y ni siquiera había tenido el valor de admitir lo que realmente había sucedido. Difícil. Era quedarse muy corto para describir a Mercedes. Dejé el teléfono a un lado sin responder. Por primera vez desde que conocí a Alejandro en aquella exposición de Goya en el Prado, donde él hacía prácticas en el departamento de conservación y yo llevaba a mis alumnos de quinto de primaria, sentí que el amor no era suficiente, no cuando venía con el precio de mi dignidad. El amanecer me sorprendió aún despierta. Me duché y me vestí mecánicamente. Era sábado, pero decidí ir al colegio para preparar las clases de la semana siguiente. Necesitaba ocupar mi mente. En el patio vacío del CIP Manuel Núñez de Arenas, donde enseñaba desde hacía 5 años, encontré la paz que necesitaba. Mientras organizaba materiales para una lección sobre Miguel de Cervantes, recordé algo que había descubierto meses atrás, casi por casualidad. Fue durante una cena en la mansión de los Mendoza en La Moraleja. Mercedes presumía de sus conexiones con el Ministerio de Cultura y de cómo había conseguido que aprobaran la restauración de un palacete del siglo XVIII que la familia había adquirido en Toledo. Yo estaba en el despacho de don Francisco, esperando a que Alejandro terminara una llamada, cuando vi unos documentos sobre el escritorio. Eran facturas falsificadas, recibos manipulados y correos electrónicos que sugerían claramente que la familia estaba desviando fondos públicos destinados a la restauración de patrimonio histórico. En ese momento no le di importancia. ¿Quién era yo para juzgar las prácticas empresariales de una de las familias más respetadas de Madrid? Pero ahora, sentada en mi escritorio del colegio, esos documentos adquirían un nuevo significado. Mi amiga Elena, que trabajaba como periodista en el diario El Confidencial, siempre me había dicho que si alguna vez descubría algo turbio, podía contar con ella. Nunca pensé que llegaría a considerar su oferta. Tomé mi teléfono y busqué su número.
Dudé con el dedo sobre la pantalla. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Delatar a la familia de mi prometido por venganza? Una parte de mí se resistía, argumentando que estaría traicionando a Alejandro. Pero entonces recordé su silencio cómplice en el aeropuerto, su incapacidad para defenderme, y cómo había permitido que su madre me humillara públicamente. Recordé cada mirada condescendiente de Mercedes, cada comentario sobre mi ropa de Sara, cada vez que había insinuado que yo estaba con Alejandro por su dinero. Marqué el número. «Carmen, ¿estás bien?» «Es muy temprano para un sábado», contestó Elena con voz adormilada. «Necesito verte», dije simplemente. «Tengo información sobre los Mendoza que creo que te interesará». Nos encontramos 2 horas después en una cafetería de Lavapiés. Elena llegó con su característica energía, el pelo rojo recogido en una coleta desenfadada y su inseparable libreta. Le conté todo: la humillación en el aeropuerto, los documentos que había visto, mis sospechas sobre el desvío de fondos públicos. «Esto es dinamita pura, Carmen», dijo finalmente, después de tomar notas frenéticamente. «¿Estás segura de que quieres seguir adelante? Piénsalo bien. Una vez que esto salga a la luz, no hay vuelta atrás». «Lo he pensado», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «No se trata solo de venganza, Elena. Es sobre hacer lo correcto. Si están desviando dinero público que debería destinarse a preservar nuestro patrimonio cultural, alguien debe detenerlos». Elena asintió, comprensiva. «Necesitaré pruebas. Sin documentos, solo tenemos tu palabra contra la de una de las familias más influyentes de España. No tengo los documentos físicos, pero sé exactamente dónde están y cómo lucen. Puedo describirlos con detalle». «No es suficiente», dijo Elena pensativa. «Pero conozco a alguien en la unidad de delitos económicos que podría interesarse. Si le damos suficientes detalles específicos, podrían iniciar una investigación discreta». Pasamos las siguientes horas elaborando un informe detallado. Recordé fechas, nombres, cantidades. Describí la ubicación exacta de los documentos en el despacho de don Francisco. Mencioné conversaciones que había escuchado, comentarios aparentemente inocentes, que ahora cobraban un nuevo significado. «Carmen», dijo Elena cuando terminamos, «esto podría no salir como esperas. Los Mendoza tienen conexiones poderosas. Podrían salir impunes». «Lo sé», respondí, «pero ya no se trata de conseguir un resultado específico. Se trata de no quedarme callada, de no permitir que me hagan sentir que valgo menos que ellos». Esa tarde, al regresar a mi apartamento, me sentí extrañamente ligera. No había vuelta atrás, pero tampoco quería retroceder. Encendí la televisión y vi un reportaje sobre la llegada de los Mendoza a Florencia. Las cámaras captaron a Mercedes bajando del avión privado, impecable como siempre, seguida por Alejandro, que parecía distraído y cansado. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Alejandro. «Acabo de llegar. La villa es impresionante. Ojalá estuvieras aquí. Te extraño». Esta vez sí respondí. «Yo también te extraño. Disfruta del viaje familiar. Hablamos cuando vuelvas». Simple, educado, sin revelar nada de lo que estaba por venir. Porque ahora entendía algo fundamental. El poder no siempre está donde parece. Mercedes creía que su dinero y su apellido la hacían intocable. Creía que podía humillar a la pobre maestra de Vallecas, sin consecuencias. Pero había subestimado a la hija del fontanero y la limpiadora. Había olvidado que las personas como yo, que hemos tenido que luchar por cada oportunidad, desarrollamos una resistencia que los privilegiados como ella nunca comprenderán. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde el incidente del aeropuerto. No soñé con venganza ni con justicia. Simplemente descansé, sabiendo que había recuperado algo que Mercedes casi me había arrebatado, mi poder para decidir por mí misma. A la mañana siguiente, Elena me llamó. Su contacto en la unidad de delitos económicos había mostrado interés. Querían más detalles, tal vez una reunión informal. El proceso sería largo y discreto, me advirtió. Podría pasar semanas o incluso meses antes de que sucediera algo concreto, si es que sucedía. «Tengo tiempo», le dije, «y paciencia». Después de colgar, miré el anillo de compromiso que Alejandro me había regalado 3 meses atrás. Un diamante discreto pero elegante, perfecto para una maestra, había dicho él, sin darse cuenta de lo condescendiente que sonaba. Me lo quité y lo guardé en un cajón.
No había tomado una decisión definitiva sobre nuestra relación. Eso dependería de muchas cosas, incluida la reacción de Alejandro cuando se enterara de lo que había hecho. Pero por ahora, necesitaba espacio para respirar y pensar con claridad. Salí a caminar por el Parque del Retiro, disfrutando del sol de julio y de la libertad que sentía. Por primera vez desde que conocí a los Mendoza, no me importaba lo que pensaran de mí. Ya no buscaba su aprobación ni temía su juicio. Mientras observaba a las familias remando en el estanque y a los turistas fotografiando el Palacio de Cristal, pensé en mi padre y en lo orgulloso que estaría de verme defender mi dignidad. «Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento», solía decirme, citando a Eleanor Roosevelt. Y finalmente había entendido el verdadero significado de esas palabras. Los días siguientes transcurrieron con una extraña calma. Me sumergí en mi trabajo, preparando materiales para el nuevo curso escolar que comenzaría en septiembre. Mis compañeros notaron el cambio en mí, especialmente Marta, la profesora de matemáticas que se había convertido en mi confidente desde que llegué al colegio. «Te veo diferente», me dijo durante el almuerzo en la sala de profesores. «Más tranquila, más decidida». Le conté lo sucedido en el aeropuerto, omitiendo la parte sobre la denuncia a la Unidad de Delitos Económicos. Marta, que siempre había sido escéptica respecto a mi relación con Alejandro, no ocultó su indignación. «Esa mujer es un monstruo, Carmen. Y tu novio... bueno, mejor me callo». «No, dilo», la animé. «Necesito escuchar otras perspectivas». Marta dejó su taza de café sobre la mesa y me miró directamente. «Si Alejandro no fue capaz de defenderte en ese momento, ¿qué te hace pensar que lo hará cuando estén casados? Los hombres como él nunca cortan el cordón umbilical con sus madres dominantes». Sus palabras, aunque duras, confirmaban lo que yo misma había empezado a aceptar. Alejandro y yo veníamos de mundos diferentes, pero eso no era el problema. El verdadero obstáculo era su falta de carácter, su necesidad constante de aprobación materna. Esa tarde recibí una llamada de Elena. Su voz sonaba agitada, emocionada. «Carmen, no vas a creer esto. Mi contacto en la Unidad de Delitos Económicos ha estado investigando discretamente y ha descubierto que los Mendoza no solo desvían fondos de restauración patrimonial, también hay irregularidades en la importación de obras de arte desde Italia». «¿Qué tipo de irregularidades?», pregunté, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. «Falsificación de documentos para evadir impuestos, principalmente. Y hay sospechas de que algunas piezas podrían haber sido sacadas de Italia sin los permisos adecuados. Mi contacto dice que han estado siguiendo esta pista durante meses, pero nunca habían tenido suficiente información para actuar. Tus detalles fueron la pieza que faltaba». Me quedé en silencio, procesando la información. Una cosa era sospechar que los Mendoza tenían negocios turbios, y otra muy distinta confirmar que estaban involucrados en actividades potencialmente delictivas. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté finalmente. «Han contactado con la Guardia di Finanza italiana. Parece que van a hacer una inspección sorpresa cuando los Mendoza regresen a España. En el aeropuerto de Florencia, probablemente». La noticia me dejó sin aliento. Todo estaba sucediendo mucho más rápido de lo que había imaginado. Una parte de mí quería llamar a Alejandro, advertirle de alguna manera, pero sabía que no podía hacerlo sin delatarme. «Elena, esto es más grave de lo que pensaba. Yo solo quería... ¿qué? ¿Darles un susto? ¿Hacer que Mercedes se sintiera incómoda por una vez en su vida? Carmen, estas personas han estado robando dinero público durante años. Han estado burlándose del sistema que todos los demás respetamos. ¿Por qué deberían salirse con la suya?». Tenía razón, por supuesto. Pero aún así, la culpa comenzó a roerme por dentro. ¿Estaba usando la justicia como excusa para una venganza personal? Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, decidí salir de mi apartamento. Necesitaba pensar, aclarar mis ideas. Conduje sin rumbo por las calles de Madrid hasta que me encontré en La Moraleja, el exclusivo barrio donde vivían los Mendoza. Aparqué cerca de su mansión y la observé desde lejos. Las luces estaban apagadas, excepto las de seguridad que iluminaban el jardín impecable. Recordé las veces que había estado allí, siempre sintiéndome como una intrusa, nunca lo suficientemente buena. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Esperaba algún tipo de señal divina que me indicara si estaba haciendo lo correcto? Mi teléfono sonó, sobresaltándome.
Era Alejandro. «Carmen, ¿estás despierta? Necesito hablar contigo». Su voz sonaba tensa, preocupada. Por un momento temí que de alguna manera se hubiera enterado de mis acciones. «Claro. ¿Qué pasa?», respondí, intentando sonar casual. «Es sobre lo que pasó en el aeropuerto. No he dejado de pensar en ello. Debí haberte defendido. Debí haber enfrentado a mi madre. Guardé silencio, esperando. Te fallé, Carmen. Y lo peor es que ni siquiera me di cuenta hasta que Sofía me lo señaló. Mi propia hermana tuvo que decirme lo cobarde que fui». «¿Sofía dijo eso?», pregunté sorprendida. La hermana de Alejandro siempre había sido amable conmigo, pero nunca la había visto enfrentarse a su madre. Sí, tuvimos una discusión horrible anoche. Le dijo a mi madre que su comportamiento fue imperdonable, que te trató como si fueras menos que nosotros, cuando en realidad eres mejor persona que cualquiera de esta familia. Una lágrima rodó por mi mejilla. Siempre había apreciado a Sofía, pero nunca imaginé que me defendería así. «Alejandro, agradezco lo que dices, pero... No, escúchame. Voy a regresar a Madrid mañana. He reservado un vuelo comercial. No puedo seguir aquí fingiendo que todo está bien. Necesito verte, hablar contigo cara a cara». Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si Alejandro regresaba mañana, no estaría con su familia cuando la Guardia de Finanza los interceptara. «No es necesario que regreses antes», dije, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. «Podemos hablar cuando vuelvas con tu familia. He tomado una decisión, Carmen. Mi madre puede quedarse con sus antigüedades y sus contactos en el ministerio. Yo solo te quiero a ti». Después de colgar, permanecí sentada en el coche, frente a la mansión vacía, sintiéndome más conflictuada que nunca. Alejandro parecía sinceramente arrepentido. Estaba dispuesto a enfrentarse a su familia por mí. ¿No era eso lo que siempre había querido? Pero ahora la situación había cambiado. Yo había puesto en marcha algo que no podía detener. En cuestión de días, quizás horas, la perfecta fachada de los Mendoza se desmoronaría, y yo sería parcialmente responsable. Arranqué el coche y conduje de regreso a Vallecas. En el camino, pasé por la Plaza Mayor, iluminada y casi desierta a esa hora de la noche. Recordé cuando Alejandro y yo paseábamos por allí los domingos, comiendo churros con chocolate en la churrería de San Ginés, hablando de nuestros sueños y planes. ¿Podríamos recuperar esa inocencia después de todo lo sucedido? ¿Podría yo mirarlo a los ojos sabiendo que había contribuido a la caída de su familia? Al llegar a mi apartamento, tomé una decisión. Llamé a Elena. «Necesito que detengas todo», le dije sin preámbulos. «No quiero seguir adelante con esto». «Carmen, es demasiado tarde», respondió Elena con voz grave. «La investigación está en marcha. Ya no depende de nosotras. Debe haber algo que podamos hacer. Habla con tu contacto. Dile que me equivoqué, que exageré. No funciona así. Además, han encontrado evidencias que confirman tus sospechas. Esto va más allá de ti o de mí ahora». Colgué, sintiéndome atrapada en una situación que yo misma había creado pero que ahora me superaba. Me senté en el suelo de mi pequeña sala, abrazando mis rodillas, intentando encontrar una solución que no existía. A la mañana siguiente, Alejandro me llamó desde el aeropuerto de Florencia. Sonaba feliz, aliviado por haber tomado una decisión. «Estoy a punto de embarcar. Llegaré a Madrid a las 3. ¿Podemos vernos en tu apartamento?» «Claro», respondí mecánicamente. «Te estaré esperando». Mientras preparaba café, vi en las noticias de la televisión que la Guardia di Finanza italiana había realizado una operación importante en el aeropuerto de Florencia. No mencionaban nombres, pero hablaban de una familia española prominente que estaba siendo investigada por presuntas irregularidades en la importación de bienes culturales. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de Elena, de Marta, incluso una de Sofía, que de alguna manera había conseguido mi número. No contesté a ninguna. Me sentía paralizada, incapaz de enfrentar las consecuencias de mis actos. A las 3:30, el timbre de mi apartamento sonó. Abrí la puerta y allí estaba Alejandro, con aspecto cansado pero determinado. Me abrazó fuertemente. «Lo siento tanto, Carmen. Te prometo que las cosas van a cambiar». Le devolví el abrazo, sin saber qué decir. ¿Cómo podía confesarle lo que había hecho? ¿Cómo podía explicarle que mientras él volaba hacia mí, decidido a elegirme sobre su familia,
Yo había puesto en marcha la destrucción de todo lo que conocía. Tenemos que hablar, dije finalmente, separándome de él. Hay algo que debes saber. Sentados en mi pequeño sofá, con 2 tazas de café que ninguno tocaba, le conté todo a Alejandro. Le hablé de los documentos que había visto en el despacho de su padre, de mi conversación con Elena, de la investigación que ahora estaba en marcha. Con cada palabra que pronunciaba, veía cómo su rostro iba transformándose. La confusión dio paso a la incredulidad y finalmente al dolor. «No puedo creer que hayas hecho esto», dijo cuando terminé, su voz apenas un susurro. «Mi familia, Carmen, mi propia familia. Tu familia me humilló públicamente», respondí, sintiendo cómo la culpa daba paso a la indignación. «Tu madre me trató como si fuera basura y tú no hiciste nada para impedirlo. Pero esto es diferente. Una cosa es estar enfadada y otra muy distinta es esto». Se levantó y comenzó a caminar por la sala, pasándose las manos por el pelo. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Si lo que dices es cierto y la Guardia di Finanza está investigando a mi familia, esto podría destruirlos. No solo su reputación, sino todo lo que han construido. Lo que han construido con dinero público desviado», le recordé, «con documentos falsificados y tratos corruptos». Alejandro se detuvo y me miró como si fuera la primera vez que me veía. «¿Quién eres?» La Carmen que yo conozco jamás habría hecho algo así. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. La Carmen que conocías creía que tenía que soportar cualquier humillación para ser aceptada por tu familia. Esa Carmen ya no existe. Su teléfono comenzó a sonar. Era Sofía. Alejandro dudó antes de contestar, mirándome con una mezcla de rabia y confusión. «¿Sofía?» «Sí, estoy con ella ahora mismo». «¿Qué? ¿Cuándo ha pasado eso? ¿Están bien? Dios mío». «Sí, voy para allá ahora mismo». Colgó y se quedó mirando el teléfono en su mano como si fuera un objeto extraño. «¿Qué ha pasado?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. «La Guardia di Finanza ha detenido a mis padres en el aeropuerto. Les han confiscado el equipaje y los han estado interrogando durante horas. Sofía dice que mamá está teniendo un ataque de ansiedad y que papá ha llamado de urgencia a sus abogados». Una sensación de irrealidad me invadió. Hasta ese momento, todo había sido teórico, abstracto. Ahora la situación había adquirido una tangibilidad aterradora. «Tengo que irme», dijo Alejandro buscando sus llaves. «Mi familia me necesita». «Alejandro, espera». Lo agarré del brazo. «Lamento que esto afecte a tu familia, pero lo que hicieron está mal. Lo sabes, ¿verdad?». Me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era como si de repente fuera una extraña para él. «Lo que yo sé, Carmen, es que acabo de descubrir que la mujer con la que iba a casarme ha traicionado a mi familia por venganza. Eso es lo único que sé con certeza ahora mismo». Y se fue, cerrando la puerta tras él con tanta fuerza que las paredes temblaron. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Había cometido un error irreparable? ¿O simplemente había hecho lo que cualquier persona con principios habría hecho? Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. «¿Has visto las noticias? Ya está en todos los periódicos digitales. Llámame cuando puedas». Abrí el navegador de mi móvil y vi los titulares. «Familia Mendoza, investigada por presunto fraude fiscal y tráfico ilegal de bienes culturales». La noticia incluía fotos de don Francisco y doña Mercedes saliendo del aeropuerto de Florencia, escoltados por agentes de la Guardia di Finanza. Mercedes, siempre tan impecable, aparecía descompuesta, con el maquillaje corrido y una expresión de terror en el rostro. No sentí la satisfacción que había imaginado. En su lugar, experimenté una mezcla confusa de emociones: alivio, culpa, vindicación y un profundo cansancio. Pasé los días siguientes encerrada en mi apartamento, ignorando las llamadas y mensajes. Solo respondí a mi madre, asegurándole que estaba bien, que solo necesitaba tiempo para pensar. No le conté nada sobre mi participación en el escándalo de los Mendoza, aunque seguramente ya habría conectado los puntos. El jueves por la tarde, mientras preparaba una ensalada para cenar, sonó el timbre. Al abrir, me encontré con Sofía. Estaba pálida y tenía ojeras, pero su postura era firme, digna. «¿Puedo pasar?», preguntó. La dejé entrar, preparándome para la confrontación.
Para mi sorpresa, Sofía no parecía enfadada. Se sentó en mi sofá y rechazó con un gesto mi ofrecimiento de café o agua. Alejandro me lo contó todo, dijo sin preámbulos, sobre cómo iniciaste la investigación, sobre los documentos que viste. Sofía, yo... Levantó una mano para interrumpirme. No he venido a juzgarte, Carmen. He venido porque creo que mereces saber toda la verdad. Me senté frente a ella, sin entender. La investigación no solo ha revelado el desvío de fondos de restauración, continuó. También han descubierto que varias de las obras de arte que mi familia ha importado de Italia en los últimos años son falsificaciones. Las originales fueron vendidas ilegalmente a coleccionistas privados. ¿Falsificaciones? Repetí, atónita. Parece que mi padre ha estado involucrado en esto durante décadas. Y no solo él. Hay políticos, funcionarios del ministerio, incluso algunos directores de museos. Es un escándalo mucho mayor de lo que imaginábamos. Me quedé sin palabras. Lo que yo había iniciado como un acto de venganza personal se había convertido en la exposición de una red de corrupción que afectaba al patrimonio cultural de todo el país. ¿Cómo están tus padres?, pregunté finalmente. Sofía soltó una risa amarga. Mi madre está sedada la mayor parte del tiempo. No puede aceptar que su perfecta vida se haya derrumbado. Y mi padre, bueno, está colaborando con las autoridades, intentando conseguir un acuerdo. Dice que tiene nombres, fechas, pruebas de todos los implicados. ¿Y Alejandro? Su expresión se ensombreció. Está destrozado, Carmen. No solo por el escándalo, sino por tu papel en él. Siente que le has traicionado. Yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, confesé. Solo quería, no lo sé, que tu madre sintiera por una vez lo que es ser humillada. Lo entiendo, dijo Sofía, y me sorprendió la sinceridad en su voz. Mi madre siempre ha sido una snob insoportable. Créeme, nadie lo sabe mejor que yo. He pasado toda mi vida intentando no convertirme en ella. ¿Por qué has venido, Sofía? ¿Qué quieres de mí? Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Quiero que sepas que, a pesar de todo, creo que has hecho lo correcto. No por las razones correctas, quizás, pero el resultado es el mismo. Esta corrupción llevaba demasiado tiempo oculta. Sus palabras me quitaron un peso de encima que no sabía que llevaba. Al menos una persona de la familia Mendoza no me odiaba por completo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Sofía. Mi madre siempre te despreció por tu origen humilde, por tu trabajo como maestra, y resulta que tú tienes más integridad en un solo dedo que toda mi familia junta. No estoy tan segura de eso, murmuré. Lo que hice fue por venganza, no por justicia. Tal vez al principio, concedió. Pero podrías haber detenido todo cuando Alejandro decidió volver. Podrías haber guardado silencio para salvaguardar tu relación. Y no lo hiciste. Le contaste la verdad, sabiendo lo que eso significaría. No había pensado en ello de esa manera. ¿Había sido honesta con Alejandro por integridad o simplemente porque no podía seguir viviendo con la culpa? De todas formas, he perdido a Alejandro, dije, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Tal vez, respondió Sofía levantándose. O tal vez no. Dale tiempo. Ahora mismo está intentando procesar que toda su vida ha sido construida sobre mentiras, no solo las tuyas, sino las de nuestra familia. Antes de irse, me entregó un sobre. Casi lo olvido. Esto es para ti. Cuando se marchó, abrí el sobre. Contenía un recorte de periódico, un artículo de opinión titulado El caso Mendoza, cuando la codicia corrompe nuestro patrimonio cultural. Lo firmaba Elena. En el margen, había escrito a mano: a veces la justicia llega por caminos inesperados. Gracias por tu valentía. Esa noche, mientras las luces de Vallecas brillaban bajo mi ventana, me pregunté si algún día sentiría que había hecho lo correcto, o si siempre viviría con esta mezcla de culpa y reivindicación. No tenía respuestas, solo la certeza de que ya no era la misma persona que había sido humillada en aquel aeropuerto. Una semana después del escándalo, Madrid ardía con los detalles del caso Mendoza. Cada día aparecían nuevas revelaciones: políticos implicados, sobornos documentados, obras de arte falsificadas que habían estado expuestas en museos prestigiosos como el Thyssen-Bornemisza o el Prado. La trama parecía no tener fin. Yo había vuelto al trabajo,
refugiándome en la rutina y en mis alumnos. Marta y el resto de mis compañeros me trataban con una mezcla de curiosidad y respeto, conscientes de mi conexión con el caso aunque desconocían mi papel en él. Solo Elena sabía toda la verdad, y había sido lo suficientemente profesional para mantener mi nombre completamente al margen de sus reportajes. Aquella tarde de agosto, regresaba a casa después de preparar el aula para el próximo curso cuando mi teléfono sonó. Un número desconocido. «Diga», contesté, dudosa. «Carmen, soy Mercedes Mendoza». Me detuve en medio de la acera, tan sorprendida que por un momento no pude hablar. A mi alrededor, la gente pasaba bajo el sol abrasador de Madrid, ajena al terremoto que acababa de sacudirme. «¿Cómo ha conseguido mi número?», fue lo único que se me ocurrió preguntar. «Eso es lo de menos», respondió. Su voz sonaba diferente, más baja, más contenida, desprovista de la arrogancia que siempre la había caracterizado. «Necesito verte». «¿Para qué?», pregunté, recuperando mi compostura. «No creo que tengamos nada que decirnos». «Te equivocas. Tenemos mucho que decirnos. Te espero en 1 hora en el Café Gijón». «No voy a ir», respondí firmemente. «Si tiene algo que decirme, dígamelo ahora». Hubo un largo silencio, y por un momento pensé que había colgado. «Por favor», dijo finalmente, y la palabra sonó tan extraña en sus labios que me dejó momentáneamente sin defensa. «Te lo pido como un favor personal». Algo en su tono, una vulnerabilidad que nunca había asociado con Mercedes Mendoza, me hizo cambiar de opinión. «Estaré allí», dije, y colgué antes de que pudiera responder. El Café Gijón, con su larga historia como punto de encuentro de intelectuales y artistas, parecía un escenario demasiado literario para lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando llegué, Mercedes ya estaba allí, sentada en una mesa discreta al fondo. Llevaba gafas de sol a pesar de estar en el interior, y su habitual elegancia había sido sustituida por una sobriedad casi monacal. Me senté frente a ella sin saludarla. El camarero se acercó, pero Mercedes lo despidió con un gesto. «Gracias por venir», dijo, quitándose las gafas. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados. «No me lo merezco, pero te lo agradezco». «¿Qué quiere, Mercedes?», pregunté, manteniendo mi tono neutro aunque mi corazón latía desbocado. «Quiero saber por qué lo hiciste», respondió directamente. «Quiero entender cómo una chica como tú ha sido capaz de destruir a una familia como la nuestra». La rabia regresó, intensa y clarificadora. ¿Una chica como yo? Incluso ahora, después de todo lo que ha pasado, sigue considerándome inferior. Increíble. «No me has entendido», dijo, y parecía genuinamente consternada. «No me refiero a tu origen o tu profesión. Me refiero a tu bondad. Alejandro siempre decía que eras la persona más íntegra que conocía. No encaja con alguien capaz de planear una venganza tan elaborada». «No fue elaborada», respondí. «Simplemente le conté a la persona adecuada lo que había visto. La verdad hizo el resto». Mercedes asintió lentamente. «La verdad. Qué concepto tan resbaladizo. ¿Sabes? Durante 30 años he vivido convencida de que lo que hacíamos estaba justificado, que preservar el patrimonio a veces requería cierta flexibilidad con las normas. Llámelo por su nombre. Corrupción», dije sin piedad. «Sí, corrupción», admitió, y me sorprendió su franqueza. Al principio eran pequeñas cosas. Un permiso que se aceleraba, una inspección que se pasaba por alto. Luego fueron favores más grandes, y antes de darme cuenta, estábamos en medio de algo que no podíamos controlar. «¿Por qué me cuenta esto? ¿Espera que la compadezca?» «No», dijo con una sonrisa triste. «Espero que entiendas que nunca te desprecié por ser pobre o por ser maestra. Te desprecié porque representabas todo lo que yo había dejado de ser. Honesta, auténtica, libre». Sus palabras me dejaron sin habla. De todas las explicaciones posibles, esta era la última que habría esperado. «La primera vez que te vi con Alejandro», continuó, «reconocí en ti a la joven que yo fui una vez. Antes de casarme con Francisco, antes de que el apellido Mendoza y todo lo que conllevaba me consumiera, y lo odié. Odié ver lo que podría haber sido y no fui. Eso no justifica cómo me trató», dije, pero mi voz había perdido algo de dureza. «Por supuesto que no. Nada podría justificarlo.
Fui cruel contigo porque me recordabas lo que había perdido y porque tenía miedo de que alejaras a Alejandro de nuestro mundo. Un mundo que, como ahora sabemos, estaba podrido desde los cimientos. Un silencio se instaló entre nosotras. Por la ventana del café podía ver el paseo de Recoletos, con sus árboles ofreciendo sombra a los peatones que buscaban refugio del calor. La vida continuaba, ajena a nuestro pequeño drama. ¿Cómo está Francisco?, pregunté finalmente. Bajo arresto domiciliario mientras coopera con la fiscalía. Está delatando a todos los implicados para conseguir una reducción de condena. Es pragmático. Había un deje de amargura en su voz, que me hizo preguntarme cuánto sabía ella realmente de las actividades de su marido. ¿Y usted? ¿También está implicada legalmente? No directamente. Al parecer, mi marido tuvo la precaución de mantenerme oficialmente al margen de sus negocios más turbios. Mi único delito, según la ley, es haber disfrutado de un estilo de vida financiado con dinero mal habido. Parece decepcionada, comenté. Mercedes soltó una risa seca. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Carmen? Que durante años me he sentido superior a los demás, juzgando, despreciando, cuando en realidad ni siquiera tenía el valor de ser una verdadera criminal. Solo era la esposa decorativa, la cómplice silenciosa, demasiado cobarde para preguntar de dónde venía el dinero que gastaba. ¿Ha hablado con Alejandro?, pregunté cambiando de tema. Su autoflagelación comenzaba a incomodarme. Su expresión se ensombreció. Sí, está distante. Creo que de todos nosotros, él es quien se siente más traicionado. No solo por ti, sino por su padre y por mí. Toda su vida ha sido una mentira, ¿comprendes? Todo lo que creía sobre su familia, sobre su herencia, sobre su futuro. Lo siento por él, dije con sinceridad. Nunca quise hacerle daño. Lo sé, y creo que él también lo sabe, en el fondo. Pero necesitará tiempo. Mercedes hizo una pausa y sacó un sobre de su bolso. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí. ¿Qué es esto?, pregunté sin tocarlo. El anillo de compromiso. Alejandro me pidió que te lo devolviera. Dice que no tiene valor para hacerlo él mismo. Sentí una punzada de dolor. A pesar de todo, una parte de mí había esperado que Alejandro pudiera perdonarme, que pudiera entender por qué había hecho lo que hice. Entiendo, dije, tomando el sobre. Gracias por traerlo. No me lo agradezcas. Es lo mínimo que podía hacer. Mercedes se puso las gafas de sol de nuevo, preparándose para marcharse. Una última cosa, Carmen. Lo que hiciste, tenías todo el derecho a hacerlo, no solo por cómo te traté, sino porque era lo correcto. Espero que algún día encuentres a alguien que te valore realmente, que tenga la fuerza que mi hijo no tuvo. Se levantó y, para mi asombro, extendió su mano. Tras un momento de duda, la estreché. Adiós, Mercedes. Adiós, Carmen. Y buena suerte. La vi alejarse entre las mesas del café, erguida y digna a pesar de todo. Por un instante sentí una extraña empatía hacia ella. No perdón, no exactamente, pero sí un reconocimiento de su humanidad que nunca antes había experimentado. Cuando salí del Café Gijón, Madrid parecía diferente. Los edificios, las calles, los transeúntes, todo seguía igual, pero yo lo percibía de otra manera. Como si hasta entonces hubiera estado viendo la ciudad a través de un filtro que distorsionaba los colores y las formas. Caminé sin rumbo, pensando en la conversación con Mercedes, en Alejandro, en todo lo que había perdido y ganado en las últimas semanas. El sobre con el anillo pesaba en mi bolso como un recordatorio de que algunas decisiones, una vez tomadas, no pueden deshacerse. Pero mientras recorría la Gran Vía, con su bullicio y su energía, sentí que algo nuevo comenzaba a surgir dentro de mí. No era felicidad, era demasiado pronto para eso. Era algo más básico y a la vez más profundo. La sensación de haber recuperado el control de mi propia vida. Esa noche, en mi apartamento, saqué el anillo del sobre y lo contemplé bajo la luz de la lámpara. Era hermoso, sin duda, pero ahora podía ver lo que antes no había notado, que había sido elegido para no destacar demasiado, para ser apropiado para una maestra. Me lo probé por última vez y luego lo guardé en el cajón junto a otras reliquias del pasado. En mi bandeja de entrada había un correo de Elena. ¿Has visto la entrevista con el fiscal?
Esto es solo la punta del iceberg. ¿Café mañana? Le respondí con un simple sí, y luego apagué el ordenador. Mañana sería otro día, con nuevas revelaciones y quizás nuevas confrontaciones. Pero por ahora, necesitaba descansar y procesar todo lo ocurrido. Mientras me preparaba para dormir, encontré una vieja foto de mis padres en su boda. Mi madre con un sencillo vestido blanco, mi padre con su único traje bueno, ambos radiantes de felicidad. No tenían dinero, ni contactos, ni apellidos ilustres, solo tenían su amor y su honestidad. Y de alguna manera, eso había sido suficiente para construir una vida digna. Tenías razón, papá, murmuré, acariciando la fotografía. Al final, somos lo que hacemos, no lo que tenemos. El otoño llegó a Madrid con una suavidad inusual, como si la ciudad necesitara un respiro después del verano más intenso de mi vida. Las hojas de los plátanos en el Retiro comenzaban a tornarse doradas, y yo había encontrado cierta paz en mi nueva rutina. El caso Mendoza seguía ocupando titulares, pero ya no con la intensidad de las primeras semanas. Don Francisco había sido formalmente acusado de fraude fiscal, malversación de fondos públicos y tráfico ilícito de bienes culturales. La Fiscalía había alcanzado un acuerdo con él. A cambio de nombres y pruebas contra políticos y funcionarios de alto rango, recibiría una condena reducida. El escándalo había salpicado a 2 ministros y a varios directores de museos nacionales. Yo había vuelto a mi vida anterior, pero con una diferencia fundamental. Ya no me sentía pequeña. Las miradas de lástima o curiosidad que a veces recibía. Esa es la ex de Alejandro Mendoza, la que estuvo a punto de entrar en la familia antes del escándalo. Habían dejado de afectarme. De hecho, encontraba cierta ironía en ellas. La gente creía conocer mi historia, pero solo conocían la versión que los medios habían construido. Una tarde de octubre, mientras corregía exámenes en una cafetería cercana al colegio, alguien se sentó frente a mí. Levanté la vista y me encontré con Alejandro. Estaba más delgado y había dejado crecer su barba. Sus ojos, siempre tan vivos, parecían apagados, como si hubiera envejecido años en apenas unos meses. «Hola, Carmen», dijo. Su voz sonaba ronca, insegura. «Alejandro», respondí, intentando que mi tono no revelara la tormenta de emociones que su presencia había desatado. «¿Cómo estás?» «Sobreviviendo», contestó con una media sonrisa. «Es lo único que puedo hacer estos días». El camarero se acercó y Alejandro pidió un café. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras esperábamos. «¿Cómo me has encontrado?», pregunté finalmente. «No ha sido difícil. Sé que sueles venir aquí después de clase. Algunas costumbres no cambian». Otro silencio. Había tantas cosas que quería decirle, y a la vez ninguna parecía adecuada. «Sofía me contó que te reuniste con mi madre», dijo finalmente. «Sí, hace casi 2 meses. Fue inesperado. Me sorprendió cuando me lo dijo. No imaginaba que mi madre fuera capaz de tanto... ¿humildad? Creo que todos hemos descubierto facetas de nosotros mismos que no conocíamos», respondí. Alejandro asintió, pensativo. «He estado trabajando en eso. En descubrir quién soy realmente, más allá del apellido Mendoza y todo lo que conlleva». «¿Y qué has descubierto?» «Que soy un cobarde», dijo simplemente. Un cobarde que permitió que su madre humillara a la mujer que amaba. Un cobarde que no fue capaz de cuestionar de dónde venía el dinero que financiaba su cómoda vida. «No seas tan duro contigo mismo», dije, sorprendiéndome por mi propia compasión. Nadie cuestiona las estructuras en las que crece, hasta que algo las rompe. «Tú lo hiciste», respondió. «Tú cuestionaste todo, y pagaste un precio por ello. También tú has pagado un precio». Alejandro asintió. «Mi padre probablemente irá a la cárcel. Mi madre ha tenido que vender la casa de La Moraleja para pagar las multas. Sofía y yo estamos intentando salvar lo que queda de la galería de arte, pero es difícil cuando la mitad de las piezas han resultado ser falsificaciones o están bajo investigación». A pesar de todo lo ocurrido, sentí una punzada de compasión. «Lo siento, Alejandro. De verdad, no lo sientas», dijo con firmeza. «Lo que hiciste fue lo correcto. Me ha costado meses aceptarlo, pero es la verdad. Destapaste algo que llevaba décadas pudriéndose. Y aunque me duele que me ocultaras lo que planeabas hacer,
Entiendo por qué lo hiciste. Sus palabras cayeron sobre mí como un bálsamo inesperado. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso, especialmente de él. Gracias, dije simplemente. Significa mucho para mí. Tomó un sorbo de su café, como si necesitara tiempo para reunir el valor para lo que iba a decir a continuación. He venido porque quería preguntarte algo. Necesito saberlo para poder seguir adelante. ¿El qué? ¿Alguna vez me quisiste realmente? ¿O solo estabas conmigo porque, no sé, por lo que representaba? La pregunta me dejó atónita. ¿Cómo puedes dudarlo? Te quise con todo mi corazón, Alejandro. A ti, no a tu dinero ni a tu apellido. Entonces, ¿por qué nunca me contaste lo que habías visto en el despacho de mi padre? ¿Por qué esperaste a que te humillaran públicamente para actuar? Era una pregunta justa, y merecía una respuesta honesta. Porque tenía miedo, admití. Miedo de perderte, de enfrentarme a tu familia, de ser quien rompiera tu mundo. Y también porque una parte de mí quería creer que podía ser aceptada en tu círculo, que podía demostrarles que valía lo suficiente. Nunca tuviste que demostrar nada, dijo con tristeza. Eras más que suficiente, Carmen. Siempre lo fuiste. Lo sé ahora, pero me ha costado tiempo y dolor entenderlo. Nos miramos a los ojos, y por un momento pude ver al Alejandro del que me había enamorado, el chico sensible y apasionado que me había mostrado los secretos del Prado, que me había leído poemas de García Lorca en las noches de verano, que había soñado conmigo un futuro diferente al que su familia había planeado para él. ¿Crees que podríamos? Comenzó, pero se detuvo, incapaz de terminar la pregunta. ¿Volver? Completé por él. No, Alejandro, no podemos volver. Demasiadas cosas han cambiado. Vi el dolor en sus ojos, pero también resignación, como si ya esperara esa respuesta. Lo entiendo, dijo. Solo quería que supieras que te perdono, y espero que algún día puedas perdonarme a mí también. Ya lo he hecho, respondí con sinceridad. Hace tiempo. Se levantó, dejando un billete sobre la mesa para pagar los cafés. Voy a irme de Madrid por un tiempo. Sofía y yo hemos decidido vender lo que queda de las propiedades aquí y empezar de nuevo, probablemente en Valencia o Barcelona. Te deseo lo mejor, de verdad. Y yo a ti, Carmen. Se inclinó y me besó suavemente en la mejilla. Cuídate mucho. Lo vi salir de la cafetería y perderse entre la gente en la acera. Una parte de mí quiso correr tras él, decirle que quizás, con tiempo, podríamos intentarlo de nuevo. Pero sabía que sería un error. Algunas heridas son demasiado profundas, algunas traiciones demasiado fundamentales como para ser superadas. Esa noche, mientras preparaba mi clase sobre el Quijote, recordé una de mis citas favoritas. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Cervantes entendía algo que yo apenas estaba comenzando a comprender, que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en vivir de acuerdo con los propios principios, incluso cuando el precio es alto. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados. Elena consiguió un premio de periodismo por su cobertura del caso Mendoza y me invitó a la ceremonia. Allí conocí a Pablo, un profesor de Historia del Arte en la Universidad Complutense, que había ayudado a identificar las falsificaciones. Comenzamos a vernos, primero como amigos y luego como algo más. Era una relación tranquila, honesta, sin los altibajos dramáticos que había vivido con Alejandro, pero con una solidez que apreciaba cada día más. En primavera, recibí una carta de Sofía desde Barcelona. Me contaba que habían abierto una pequeña galería especializada en artistas emergentes, nada que ver con el imperio de los Mendoza, pero algo auténtico y propio. Alejandro estaba bien, había comenzado a pintar de nuevo, algo que había abandonado cuando su padre insistió en que estudiara Derecho. Me alegraba saber que había encontrado su propio camino. Un domingo de mayo, casi un año después del incidente en el aeropuerto, visité a mis padres en su pequeño piso de Usera. Mi madre había preparado tortilla de patatas, mi favorita, y mi padre hablaba entusiasmado de su nuevo trabajo en una empresa de fontanería, donde por fin le habían hecho un contrato indefinido a sus 58 años. Mientras los escuchaba, sentí una oleada de gratitud. Estos eran mis orígenes, mi verdad, no perfectos, no glamurosos,
pero auténticos y sólidos. Me había pasado años intentando escapar de ellos, avergonzada de nuestra sencillez frente a la opulencia de los Mendoza. Qué ironía que ahora encontrara tanto consuelo y orgullo en esa misma sencillez. ¿Estás bien, hija?, preguntó mi madre notando mi silencio. Pareces pensativa. Estoy bien, mamá, respondí con una sonrisa. Mejor que nunca, de hecho. Y era cierto. La tormenta había pasado, dejando tras de sí no solo destrucción, sino también claridad. Había perdido muchas cosas en el camino. Un amor, una vida que podría haber sido, ciertas ilusiones, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de quién era y de lo que valía. Esa noche, de vuelta en mi apartamento de Vallecas, me asomé a la ventana. Madrid se extendía ante mí, vibrante y caótica. En algún lugar de esa ciudad, Mercedes Mendoza estaría intentando reconstruir su vida, al igual que Alejandro en Barcelona y yo aquí. 3 personas unidas por un momento de humillación pública que lo había cambiado todo. Pero mientras las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad, supe que ya no era prisionera de ese momento. La humillación, la venganza, la culpa, todo ello formaba parte de mi historia, pero no me definía. Lo que me definía eran mis elecciones, mis principios, mi capacidad para aprender y crecer. Y quizás, después de todo, esa era la verdadera liberación.